Bueno, el título de este mensaje es Cuando un creyente fracasa. Cuando un creyente fracasa. Un creyente es un fracaso, no cumple con el propósito que Dios le dio. Dios quiere que los creyentes seamos bendecidos, que tengamos éxito y que seamos prosperados. La palabra éxito significa resultado feliz, positivo, y aparece en la Biblia. David tuvo más éxito, dice la Biblia, que todos los siervos de Saúl. Pero vea lo que dice Nehemías capítulo 1, por favor. Deje su marcador allí en primer libro de Samuel y vaya conmigo a Nehemías capítulo 1. Vemos una de las peticiones de Nehemías cuando se encontraba orando a Dios en Nehemías capítulo 1, versículo 11. Nehemías 1, versículo 11. Dice la Biblia de esta manera: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora ¿qué dice ahí? Éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces vemos aquí Nehemías rogando por éxito, por un buen resultado, un resultado feliz, positivo. Pero vea lo que dice ahora Josué 1:8, donde menciona prosperidad. Dios quiere darnos éxito y Él quiere prosperarnos. La palabra prosperidad significa desarrollo favorable de las cosas. Buen éxito en lo que emprende, sucede o ocurre. Josué 1, versículo 8, dice de esta manera: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás, ¿qué dice ahí? Prosperar tu camino. Miren la última frase. ¿Y qué cosa? Todo te saldrá bien. Dios quiere que el cristiano tenga prosperidad, que las cosas les salga bien, que seamos llenos de bendición y alegrías. Mira, esto no es suerte, esta prosperidad es una bendición de Dios. Pero hay muchos cristianos que parece que nada les va bien. Dios quiere que las cosas nos vayan bien, pero parece que hay aquellos que siempre tienen problemas económicos, siempre tienen problemas en sus matrimonios, siempre tienen problemas con sus hijos y sus familias, siempre tienen problemas y nunca tienen gozo, ni paz, ni estabilidad espiritual. No tienen una prosperidad. Tienen dinero, pero no son prósperos. Tienen casa, pero no son prósperos. Tienen carros, terrenos, buenos trabajos, buena posición, pero no tienen gozo, ni paz, ni estabilidad. Eso no es prosperidad. Ahora, no hay nada malo en tener lo que acabo de mencionar. Esas cosas Dios no las puede dar, pero el problema es que la gente tiene la prosperidad al revés. Quieren buscar las cosas que acabo de mencionar sin tener que recibirlas de Dios. Para ellos el éxito es algo muy diferente. Lucas lo escribe, Jesús lo dijo así en Lucas capítulo 16, versículo 15. Lucas 16, 15. Dios nos demuestra que es el verdadero éxito. Lucas 16, versículo 15, pero también nos dice que hay cosas que el hombre piensa que es éxito, pero para Dios no es éxito. Lucas 16, 15, ¿estamos ahí? Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mire la siguiente frase: Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hay cosas que el hombre dice: esto es sublime, esto es grandioso, esto es valioso, pero Dios dice que es abominación. No hay nada malo en tener las cosas como dinero, posición o posesiones. El problema es cuando se convierte en nuestro propósito, es el fin, y no es un medio para alcanzar el fin de exaltar a Dios. Y ese era el problema de un hombre llamado Elí en la Biblia. Elí era el sumo sacerdote de Israel en aquel tiempo. La palabra Elí significa Dios es exaltado. Y él tuvo muchas oportunidades para exaltar a Dios, pero no lo hizo. A pesar de su altisonante nombre, Elí fracasó como sacerdote y como padre y como siervo. O sea, si usted ve la vida de Elí, se describe en un fracaso. Y el fracaso es porque él no cumplió con el propósito que Dios le dio a él. Algunas tragedias se pueden evitar
Y podemos ver hoy en la sociedad y en los hogares que hay fracaso en general. Le vuelvo a decir, usted no se sienta fracaso si nunca llega a tener prestigio, nunca llega a ganar mucho dinero. Si usted hace lo que Dios dice, usted es éxito. Si usted enseña a sus hijos y hace todo lo que Dios lo manda, usted puede disfrutar el éxito. Porque sentirse cumplido, tener una vida cumplida, no viene por las posesiones ni las cosas que el mundo da, viene por lo que Dios nos da a nosotros. Tal vez la historia de Eli nos va a ayudar a evitar algunas de las trampas de la vida, las tragedias que podemos tragedias evitables que a veces mucha gente enfrenta. ¿Desea usted tener éxito? ¿Quiere prosperar? ¿Desea usted vivir para Dios y tener el verdadero éxito? ¿O va a fracasar en la vida? Quiero darle un aviso antes de seguir adelante. No estoy hablando de las cosas que uno hizo antes de conocer a Cristo. A veces nosotros nos pegamos el pecho y decimos, no, pero es que antes de conocer a Cristo. No. Usted no conocía a Cristo. Preocúpese de lo que ahora sigue por delante. Algunos han llegado a Cristo ya con hijos grandes y ahora están orando para que Dios los salve. Usted no conocía, no les podía dar el evangelio si usted mismo no los tenía. Entonces quiero que usted se lo aplique de la forma correcta. Y de ninguna manera estoy despreciando si esta es su situación. Pero sí vemos aquellos que aún no nos han casado y van a tener hijos. Algunos que tienen hijos pequeños, hay algunos que están bien en su matrimonio ahorita, pero van a venir tormentas al matrimonio. No hablamos de las cosas que hacíamos antes de conocer al Señor. Cuando llega el punto como Elí, hay quienes ya conocen de Cristo porque Elí conocía al Señor y él no se interesó, ni siquiera le importó que Dios lo iba a castigar. Entonces vamos a ver 3 áreas en las cuales fracasó Elí. Cuando un creyente fracasa, Elí fue un gran fracaso. En primer lugar, Elí fracasó como sacerdote. Elí fracasó como un sacerdote, como un siervo de Dios. Y usted diría, pastor, yo no soy sacerdote. ¿Somos sacerdotes? Somos sacerdotes. Ahí le dice que Él nos hizo sacerdotes en Hebreos. Usted y yo tenemos acceso al trono de la gracia porque solamente los sacerdotes tenían acceso. Pero ahora por Cristo Jesús somos sacerdotes. Entonces, aunque no tengamos quizás un liderazgo, aunque esto puede ser muy aplicado a un pastor y a un siervo de Dios, esto aplica a cada creyente. La Biblia dice que Elí era el sacerdote a cargo, era sumo sacerdote. Dice la Biblia que era un juez también, y quizás algunos dicen que era profeta. Pero él tenía un problema, fracasó como un creyente, como un sacerdote, porque no tenía visión espiritual. Mire lo que dice el primer libro de Samuel 3, versículo 1. No tenía visión espiritual. O sea, la palabra visión espiritual habla de ser guiado por la palabra de Dios. La palabra visión en la Biblia es profecía, es revelación de Dios. No está hablando de una visión que yo tengo para un día construir un negocio, una visión que tengo para ser algo en la vida, y eso no hay nada malo en ello, pero la Biblia cuando habla de visión, habla de revelación, habla de palabra de Dios. Bueno, él no tenía visión. No había visión que viniera a él. Recuerde, él era el líder espiritual de su nación. Él era la clave y el punto del éxito y la victoria de su nación. Pero vea lo que dice el primer libro de Samuel 3:1. ¿Estamos ahí? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba, hermanos? Escaseaba en aquellos días. No había ¿qué? Visión con frecuencia. O sea, la época en las cuales vivía Samuel se caracterizaba de una donde había poca profecía. Y no es porque Dios no quería hablar, es porque el hombre no buscaba palabra de Dios. El hombre no quería buscar al Señor, no había visión. Y vamos a aclarar lo que significa visión en el capítulo 3, versículo 15. Recuerde que la Biblia se interpreta sola. Dice así el versículo 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir ¿qué cosa? La visión a Elí. Aquí Samuel recibió un mensaje de Dios para Elí y le llama la Biblia visión. Entonces estamos viendo aquí que la visión es palabra de Dios. La Biblia dice en Jueces 21-25 de esta manera: en los tiempos de Elí eran tiempos donde el pueblo andaba mal. Es el último ahí capítulo de Jueces, capítulo 21. Dice la Biblia, versículo 25: en estos días no había rey en Israel. Pero mire que dice la última frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe qué significa eso? Que cada quien era su propia autoridad. A mí me parece esto bien, yo voy a hacer esto.
criaban a sus hijos como les parecía, hacían sus actividades como a ellos les parecía. No había rey, no había líder, entonces cada quien estaba haciendo lo que pensaban que era correcto en un desenfreno. Mira lo que dice Proverbios 29, 18, por favor, Proverbios 28, 19. ¿Qué pasa cuando no hay profecía, cuando no hay visión? Proverbios 29, 18. Dice la Biblia de esta manera. Proverbios 29, 18 dice, sin profecía el pueblo que se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Este proverbio contempla tanto la carencia de la palabra como la falta de oír de la palabra. O sea que en los tiempos de Elí no había quien les predicara, no había quien les trayera palabra a Dios. Recuerde, Elí era el que debería recibir palabra de Dios para instruir después al pueblo, pero él no tenía visión espiritual. Elí era un hombre designado para liderar su país. Compare esto a Saúl. ¿Se acuerdan? Saúl, Dios le mandaba profetas, pero un día Dios le dijo a Saúl, hasta aquí llegaste. Pero Saúl seguía buscando. Él estaba desesperado para buscar palabra de Dios. Estaba tan desesperado que fue a buscar a una hechicera para buscar a Samuel. A veces la gente señala a Saúl, fue con una hechicera, pero recuerde, ¿a quién fue buscando? Estuvo mal, no estoy justificando. Además estoy mostrando la desesperación de este hombre que anhelaba buscar visión de Dios. Elí no. Elí no era un hombre así. Ahora usted y yo ya tenemos la profecía más segura, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el consejo de Dios, la lámpara que alumbra el camino, es la mejor guía para el creyente. Pero ¿está buscando la gente palabra de Dios? Hay gente que busca susurros y visiones externas y sueños y ni siquiera han leído ni siquiera lo que ya Dios nos ha plasmado aquí. Y quiero decirle que qué triste es que aquella gente tenga más hambre por conocer algo que ni siquiera está en la Biblia que nosotros que tenemos la Biblia. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho a usted? ¿Cuál es la visión que Dios le trajo esta semana? Visión, revelación, profecía. ¿Qué es lo que Dios le enseñó durante esta semana? Si usted quiere ser éxito en la vida, entonces usted tiene que estar muy considerado de lo que Dios quiere decirle a usted. Así fue como fracasó Elí. No tenía visión espiritual. No buscaba palabra de Dios. Él fracasó porque sus decisiones no se basaban en la Biblia. Y muchos cristianos toman decisiones sin considerar lo que Dios dice. Y a veces la gente cuando escucha algo opuesto a su vida, a su estilo, a su opinión, mejor lo que hacen es que se dan la vista gorda y cierran el oído para no oír lo que Dios dice. El creyente fracasa por tomar decisiones sin que sean bíblicas. Cuando usted tiene la visión espiritual, usted ve al mundo como Dios lo ve. ¿Qué dice la Biblia acerca del mundo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Uno puede ver la eternidad como Dios la ve y va a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando uno ve la vida como Dios la ve, ve sus obligaciones que Dios le ha dado para ser responsables. Yo veo a mis hijos como herencia de Jehová, como flechas en mis manos, que mi trabajo es ayudarles para que ellos mejoren. Pero si uno no tiene esa perspectiva bíblica, entonces no va a tomar decisiones correctas y va a fracasar. Veo mi matrimonio como Dios lo ve. ¿Cómo ve Dios mi matrimonio? La ley dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella, y el ejemplo es que el esposo debe amar a su esposa. Elí era la clave del pueblo, pero no le interesaba. Tenía un corazón indiferente hacia la maldad de su pueblo y la palabra de Dios. ¿Usted lee su Biblia? ¿Qué le dijo Dios esta semana? ¿Qué le dijo Dios? Quizás escuchamos otras cosas, vemos tantos programas de televisión, pasamos mucho tiempo platicando y hablando con amigos, pero ¿qué le dijo Dios a usted? ¿Qué mensaje le dio Dios a usted? Donde no hay profecía, donde no hay palabra, entonces hay desenfreno. Por eso muchas de las razones que hay riñas en nuestros hogares, hay problemas en nuestras vidas personales, estamos fracasando por no tener visión espiritual. No solo no tenía visión espiritual, pero tampoco tenía vigor espiritual. No tenía vigor espiritual. Este hombre era un hombre muy grueso. ¿Qué significa grueso? No se ofendan, alguien diga que es grueso. Un gordito, bien gordo, pero grandotote. ¿Qué es una persona gruesa al día de hoy? ¿Cuánto pesa? ¿300? ¿400? Hay un programa de televisión que se llama Mi vida de 600 libras.
La escritura describe a Elí como un hombre viejo, cansado y débil. Las condiciones de su pueblo eran deplorables, pero a él no le molestaba, era un flojo. Él decía, si la gente quiere la verdad, que vengan a mí. O tenía la actitud de, ¿por qué yo? Que otro lo haga. Que otro tome el relevo. Hay muchos cristianos que ya después de un año piensan, ya serví al Señor. Ya hice bastante. Oh, en el trabajo sí se esmeran y tienen sueños y aspiraciones, pero en las cosas de Dios no tienen vigor espiritual por las cosas de Dios. ¿Qué significa vigor? Es fuerza activa en el cuerpo o del espíritu, aliento, vitalidad, brillo, pujanza, vehemencia, ánimo, arranque, viveza, actividad, robustez, empuje, nervio, energía, fuerza. Allá en México dicen, échale ganas. Algunos norteños, escuché un norteño decir fierro. En las cosas de Dios. Mira lo que dice primer libro de Samuel 1:9. Siempre vemos a Elí sin vigor. Este hombre era un desguanzado. La primera vez que vemos a Elí estaba sentadote. Ahora no nada más estar sentado. Estamos sentados ahorita. Pero mire, usted nunca ve a Elí haciendo nada. Siempre que se menciona a Elí, lo vemos sin vigor. Dice el 9. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba ahí, ¿qué dice ahí, hermanos? Sentado en una silla. Miren, nada estaba por accidente en la Biblia. ¿Por qué menciona la Biblia que estaba sentado? Siempre está sentado. Busque Elí pintado, siempre está sentado. La segunda vez que lo vemos a Elí en la Biblia, está acostado. Primer libro de Samuel 3, versículo 2. Sin vigor espiritual. Dice así, y aconteció un día que estando Elí, ¿qué dice, hermano? Acostado. Primeramente lo vimos sentado y después lo vemos acostado. La última vez que vemos a Elí, ¿qué cree que está haciendo? Está acostado, está sentado y después se acostó. Primer libro de Samuel 4, versículo 13. Estamos ahí. Y cuando llegó, he aquí, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre de la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Entonces Elí quiere escuchar qué estaba pasando, ¿verdad? Dice el 15, y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Veamos el 18, y aconteció que cuando él hizo mención de la arca de Dios, ¿qué pasó con Elí? Él cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Un hombre que no tenía vigor espiritual, siempre está sentado, acostado, echado. La marca de un holgazán. El hombre en la Biblia debía ser... El hombre bíblico, el hombre líder, siempre debe ser vigoroso. ¿Cuántos años tenía? Yo el pastor tenía 98 años. Se entiende que un viejito sea así, ¿no? Veamos a otro viejito en Deuteronomio 34. Deuteronomio 34. Este viejito se llamaba Moisés. Y él, la Biblia dice, no dice la Biblia que él murió de enfermedad, de vejez. Dios lo mató. Dios lo mató. Así dice la Biblia. Mire, Deuteronomio 34, 7. Estamos ahí. Y era Moisés de edad de ¿cuánto? 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor. Dice la Biblia que aquel hombre se oscurecieron los ojos. Esto habla de su vigor. Esto hablando que ya andaba por vencido, ya entiérrenme. No tenía vigor, pero Moisés, él siempre tuvo vigor. Siempre usted lo veía caminando, salía de su tienda con la vara en su mano y la gente decía, ahí va el hombre de Dios, lo veían con vigor. Me acuerdo conocer a Luis Ramos, señor, aquí en la ciudad, al norte de California, en San Leandro, un hombre de 82 años. Ese hombre entraba y parecía un jovencito de 15 años. Sus movimientos, su caminar, su parar, entraba como que estaba escuchando la música. Parecía de aquellos que usaban la fedora y andaban siempre bien vestidos. Estaba bien vestido, bien afeitado, bien alineado, parado muy recto. Y dije, ¿cuántos años tiene usted, pastor? 82 años. Y
Y hay unos muchachos de 20 años, oh, I'm tired. My hand hurts, my back hurts. Y no han trabajado. No es por trabajo, no es por un accidente, es por flojera. No tienen vigor. Ahora, yo sé que hay quienes han enfermado. Una hermana manejó un autobús por muchos años y obviamente va a tener dolor. Pero yo ya, aunque tenga aunque una persona se esté desgastando por fuera, la Biblia habla que por dentro nos podemos renovar. O sea, que el cuerpo que se acabe. Y un día no vamos ni poder movernos, pero siempre voy a estar alegre y contento por dentro. Jeremías 48:10 nos muestra una maldición por tener una actitud impasible hacia la obra de Dios. Este hombre Elí en verdad era un hombre indolente. No le importaba hacer la obra de Dios con vigor, con vitalidad. Jeremías 48:10. Jeremías 48:10. Dice la Biblia así: maldito el que hiciere, mire, indolentemente la obra de Dios. Y maldito el que detuviere la sangre de su espada. La palabra indolencia es una actitud impasible que no se afecta o se conmueve. A este hombre no le interesaba que su mundo se iba al infierno. No le importaba el pecado de su nación. No le importaba nada. Siempre andaba con poco ánimo en el templo y en las cosas de Dios. La mayoría de los que profesan ser cristianos no quieren involucrarse ni comprometerse con algo que les ate a un ministerio o una iglesia. Quieren tener la libertad, muchos de nada más, pues sí, ahí voy, pero no soy parte, no tengo responsabilidad. Este hombre es indolente y otros ni siquiera se involucran. Es una maldición que hay un pastor que sea un predicador a medias. Bueno, voy a decir lo que sea. Voy a dar un pensamiento. ¿No piensa usted eso? Oh, ¿qué tal los que también somos parte de la iglesia, que debemos ser los ayudantes, debemos ser los siervos, debemos ser los que estamos? ¿Por qué no también debemos hacer la obra bien? Si algún día se le da una responsabilidad, se debe hacer de primera clase. No importa que sea, si es algo sencillo como barrer o trapear, usted debe barrer como que es el palacio del rey, porque es la casa del Dios viviente. Es la iglesia. No, acabo, pues así somos hispanos. Oh, qué pensamiento tendrá mucha gente en este país de los hispanos. Son sucios y nada más destruyen. Nosotros queremos que ellos se encuentren mejor de lo que ellos dejaron antes de venir. Que no andemos nosotros dejando un tiradero aquí, que las cosas sean ordenadas, que usted haga su obra como debe de ser. Debe ser fervoroso en las cosas de Dios y entusiasmado por leer la Biblia. Que se emocione, qué bendición, voy a ir a la iglesia. Yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Mire lo que dice Romanos 12:11. La obra de Dios, las cosas de Dios se deben hacer con fervor. Romanos 12:10. Voy a esperar que lleguen ahí, hermanos. Romanos 12:11, perdón. 12:11. ¿Estamos ahí? En lo que se requiere, ¿qué dice ahí? Diligencia. Después dice, no perezoso. Después dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dios quiere que le sirvamos con fervor. Si usted no quiere fracasar en la vida, dedíquese a servir a Dios. Nunca se va a arrepentir por servir a Dios, pero si le va a servir, hágalo con fervor, con entusiasmo, con ganas, con alegría. Esfuércese, esmérese. No ande desguanzado. Usted camine con vigor, como Moisés. Imagino a un hombre 120 años. Moisés siempre derechito, siempre ahí sentado con entusiasmo, siempre poniendo atención. Hay quienes, si alguien quiere robarles, ni cuenta se van por dónde le van a llegar. Yo conocí a un varón por ahí. No voy a decir su nombre, pero es familiar. Es tan familiar que es mi hermano, es uno de mis hermanos mayores. Pero cuando él era más joven, mi papá lo regañaba bastante. Lo regañaba porque donde quiera caía dormido. Yo no sé cómo le hacen. Yo a veces, en verdad le voy a decir, a veces sí quisiera yo dormirme. Ahí en el aeropuerto, sentarme en el avión y caer dormido. Pero yo ocupo una cama cómoda que sea. Y esos asientos de Volaris, oh Señor, parecen piedras, hermano. Y si va aquí Spirit, oh Spirit es el peor, hermano. Es el
Es el espíritu del diablo ese. Pero es barato, es barato. Veo a algunos ahí, ¿cómo le hacen? Ya vemos ahí gente dormida, tirada. ¿Es pecado dormir? Bueno, no me dice dormir, dice la Biblia, ¿no? Pero el problema es que a veces estamos dormidos espiritualmente. No estamos listos para defendernos de los ataques de Satanás. Por eso dice Pablo, despertaos ya del sueño. De pronto viene Satanás y nos ataca. ¿Por qué? Porque no estamos sirviendo con fervor. Segunda de Corintios 4:16 nos dice que por dentro nos vamos renovando cada vez más, como mencionaba hace unos momentos. Segunda de Corintios 4:16. Dice así la Biblia, Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va, ¿qué dice ahí? Desgastando, el interior, no obstante, ¿qué? Se renueva de día a día. Empieza ahí, no desmayamos. ¿Qué significa eso? Significa rendirse, abandonar, ya sea por cansancio o por cobardía, o ya sea por el pecado. Y Dios dice, nosotros no desmayamos, seguimos y seguimos y seguimos. Mire lo que dice ahí en el versículo 1, 2 Corintios 4:1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia de Dios que hemos recibido, después que dice, no desmayamos. Dice la Biblia que aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el cuerpo físico está en proceso de descomposición y tarde o temprano va a morir. Pero está diciendo, mira, aunque tu cuerpo se va desgastando, se va acabando, se está envejeciendo. Hablé ayer con un amigo y me dice que estos últimos 2 meses se ha sentido muy mal y ya tiene muchos problemas en su salud. Y me dijo él, se me estaba olvidando que me estoy poniendo más grande, más viejo. Porque a veces, pues nosotros muy a veces involucrados en actividad, se nos olvida que ya no podemos hacer eso. Ya no podemos andar trepándonos en un árbol. Ya no podemos andar corriendo. Nuestro cuerpo empieza a envejecer y es natural, pero Pablo dice el interior. El alma de todo creyente es una nueva creación y parte eterna de Dios. Y el proceso de crecimiento y maduración del creyente ocurre a través de los años y estoy siendo más fuerte espiritualmente, más alegre, con más vigor. Mientras el cuerpo físico se desgasta, el interior del hombre está siempre fortaleciéndose. Yo quiero, mi deseo es ser más alegre y más feliz conforme los años pasan y no amargarme más por la decepción de la vida y la edad y los problemas que vienen. Eso es natural, pero Dios dice, el hombre interior debe estar renovándose cada vez más. Y eso solamente se hace por la palabra de Dios. Se hace con la comunión de Dios. Todavía ya se fue con el Señor, el pastor Ramos, el que le mencioné. No sé de qué murió. Yo creo que lo que sucedió es que hubo un error en una cirugía, pero él aún estuviera vivo si no fuera por eso. Mi abuelo murió casi a los 90 años. El doctor le decía que él tenía un corazón de un caballo. Y mi abuelo a los 80 años nos ganaba en vencidas. Así, y le gustaba hacer vencidas con los dedos. Ponle el dedo, nos hacía cruzar los dedos, tú para allá y yo para acá. Le quebró el dedo a uno de mis primos. A los 80 años echaba clavados todavía. No sabía hacer clavados de pura panza caída, pero wow. Pero llegó el tiempo donde él ya no tenía el vigor y el deseo de vivir. No era por su salud. El doctor le dijo, vamos a hacerte cirugía de corazón. Tú físicamente puedes sobrevivir. Veo que tu moral no está ahí. Y dijo, si me muero, me muero. Sobrevivió la cirugía. Pero como fue allá en esos hospitales muy malos ese mismo día, después de una cirugía de pecho abierto, lo mandaron a casa y se murió de la infección. Yo veo que cuando ya no tiene el vigor, es cuando empieza uno a debilitarse. Por eso Pablo le decía a Timoteo, reaviva el fuego del don que hay en ti. Si usted quiere llegar a ser un anciano, porque él llegó a ser anciano de 98 años, pero un fracaso. Yo quiero llegar como Moisés, 120 años, con mucho vigor, y que todavía esté gozoso y sirviendo al Señor.
En los ojos de Dios uno es un fracaso cuando le sirve con poco ánimo. Y es un fracaso más grande cuando no le sirve. El creyente es un fracaso cuando no le sirve con vigor, cuando no tiene visión espiritual, pero también Elí no tenía valores espirituales. Regresemos a 1 Samuel 2:29. Fracasó como un sacerdote porque no tenía visión espiritual, no tenía vigor espiritual y no tenía valores espirituales. Sin valores espirituales. Visión, vigor, valores. Primer libro de Samuel 2:29 dice: ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, ¿a quién dice ahí? A tus hijos más que a mí, engrandándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios le dio una advertencia. Y el problema era que sus valores estaban mezclados. Él honraba más ¿a quién? A sus hijos que a Dios. No debemos permitir que la familia, los negocios, el placer, la educación usurpe el lugar de Dios en nuestras vidas. Aprendimos en las últimas semanas: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Elí fracasó como sacerdote y siervo de Dios porque él puso a sus hijos antes que a Dios. Cuando usted pone a Dios primero, Dios se encarga de los hijos. Cuando usted pone a Dios primero en el orden, y no estoy diciendo que usted debe poner primero a la iglesia antes que sus hijos, no dije eso, ¿verdad que no? Porque muchos luego dicen, a muchos lo que yo he visto han sacrificado a sus hijos en el altar del ministerio y de la iglesia, que ellos ayudaron a todo mundo y a sus hijos los descuidaron. Eso no está bien, eso no es correcto. En un momento vamos a ir a ese punto en mismo Elí. Pero estamos hablando de poner tu confianza en Dios, que Él dirija sus pasos, que usted diga: esto que voy a hacer afectaría mi vida espiritual, esta familia, mis hijos, mis decisiones que tomo para mis hijos, les van a afectar su vida espiritual. ¿Cuántos padres yo he visto querer darle una gran educación a sus hijos, pero después cuando crecen ni aman a Dios ni buscan a Dios? Tenemos que tener mucho cuidado cómo instruimos a nuestros hijos y cómo les metemos en su mente la importancia de la educación. Es secundaria. Dios es primero, después es educación. No desprecio la educación. Aquí tenemos graduados de universidades. Y es bendición cuando el Señor los bendice y nos prospera. Pero Dios debe ser primero. Dios debe ser primero en nuestra vida. No el trabajo. No los negocios. No la ganancia económica. Porque dice la Biblia claramente que la bendición de Jehová no añade tristeza. Cuando Dios bendice, no viene después: por tener esto perdí esto, por ganar lo poco perdí lo mucho. Debemos buscar a Dios primero, más buscad primeramente el reino de Dios. Cristo debe tener la preeminencia en nuestra vida. Alguien dijo esto: en muchos lugares Cristo es prominente, pero no es el preeminente. O sea, Él es importante, pero no es el más importante. Para muchos cristianos es así. Cristo es importante, pero no es el más importante. Cristo es elevado, pero no es el más elevado. Cristo debe ser primero en todo. Preeminencia significa que toma el primer lugar. Quiere decir que Él está por encima y delante de todos. Él sobrepasa a todos. Antes que mis sueños, antes que mis ambiciones, debo poner a Cristo primero. Él debe tener primer lugar en mi cuerpo, en mi tiempo, en mi afecto, en mis posesiones, en mis hijos, en mi trabajo, en mis negocios. Él debe ser primero en todo. Pero Elí no tenía esas prioridades espirituales. Por eso él fracasó como un sacerdote. ¿Y por qué tiene que ver eso? Sus hijos robaban de las ofrendas. Ahí estaban los otros sacerdotes asando la carne para sacrificar. Y ellos tenían derecho de esa carne después. Pero se acuerda que ¿qué se le ofrecía a Dios? Lo mejor de lo mejor. Entonces quedaba sobrando muchas veces pues la carne que no era lo mejor. O ya después muy quemada. Pero ellos la querían cruda. Y robaban. Mandaban a sus siervos con un garfio. Tráete la mejor carne, hijo. Ahí van. Si él tuviera los valores espirituales en orden correctamente, él nunca hubiera permitido esto. Eso nos lleva al segundo aspecto de su fracaso. Elí fracasó como padre. Elí fracasó como sacerdote, pero también fracasó como padre. Los fracasos de Elí fueron
monumentales, fueron grandes. Sus hijos, Ofni y Finés, vieron mucho de las inconsistencias de su padre y de la vida inconsistente del ministerio de su padre, que después ellos también fueron irreverentes. 1 Samuel 2, 13 dice así al 17. Estamos ahí. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metió en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venían al criado del sacerdote y decía que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida ni cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré. Es que dice ahí, por fuerza. Pero vea lo que dice el 17. Era pues muy grande delante de Jehová. ¿Qué cosa? El pecado de los jóvenes, porque los hombres, mire, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eran irreverentes. ¿Quién les iba a desafiar? Si el jefe era el padre de ellos, ¿verdad? Es el hijo del jefe. ¿Qué le vamos a decir? ¿Por qué fracasó Elí como padre? Bueno, sus hijos no eran creyentes. Dice el versículo 12 así. Los hijos de Elí eran hombres, ¿qué dice ahí? Impíos. Mire, y no tenían, ¿qué cosa? Conocimiento de Jehová. La palabra impío ahí es hijo de Belial. Un hijo de Belial es hijo del diablo. Cuando usted vea la Biblia ahí y aparece impío, muchas veces se refiere a una persona completamente incrédula. No conocían a Jehová. Vivían en el templo. Su papá era el sacerdote. Trabajaban en los sacrificios. No conocían a Jehová. No es que no sabían quién era su nombre. Muchos niños que crecen en la iglesia saben de Jesús. Cantan: oh, cuánto amo a Cristo. Cantan: hablemos de Cristo. Cantan: Cristo me ama. Pero no le conocen. No son salvos. No han recibido al Señor como su Salvador. Elí debió compartir la salvación con sus hijos. En el tiempo de Elí tenían que invocar el nombre de Jehová para ser salvos. Ellos tenían sombras. Usted y yo tenemos ahora la Biblia completa con el mensaje completo. Y es el trabajo de cada padre enseñar la salvación a sus hijos. Enseñarles que son pecadores o pecadoras. Enseñarles que hay un precio por el pecado. Y sí, aunque tengan 6, 4, 6, 7, 8 años, decirle que por su pecado irían al infierno. No les va a espantar eso, les debe espantar eso para que después ellos puedan acudir a la verdad. Para que ellos vean, bueno, ahora que ya tengo la certeza de que hay un precio, ¿cuál es la solución? Bueno, Cristo pagó por tus pecados, Él fue sepultado y Él resucitó para darte vida eterna. Y si tú crees en Jesús y lo recibes como Salvador, hijo, hija, tú no vas a ir al infierno. ¡Qué alegría le da a un niño cuando escucha eso! Yo puedo ver los rostros de los niños cuando estoy diciendo: eres un pecador. Yeah. ¿A dónde van los pecadores? They go down. Para allá abajo. ¿Por qué abajo? Porque el infierno está en el centro de la tierra y es abajo. Y en otra ocasión hablaremos de eso. But they know, ellos saben. Pero después le dices: Cristo pagó por ti, Él te puede llevar al cielo. Se le ve la angustia y se convierte en alegría. I'm going to heaven. Yo voy al cielo. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Los adultos no reaccionamos así tanto, ¿verdad? Como que, voy al cielo. Hemos perdido el gozo de la salvación. You going to heaven? How do you know? Ella tiene 4 años y dice: Jesus died. Yeah, he died. Dije: lo mataron los bad guys. Bad guys killed Jesus. Los niños malos mataron a Jesús. Sí, pero Él, no te preocupes, Él quiso morir. Él podía mandar una legión de ángeles y vámonos de aquí. Pero Él lo hizo para que tú no vayas al infierno. A los 8 años, papá me sentó en la sala. Él me dio el evangelio. Y lo tengo, esta memoria, como que si fuera todavía ayer. Ahí estamos, la puerta estaba aquí, y aquí estaba un sofá, yo estaba en ese sofá. Estaba otro sofá en esa pared, y ahí estaba papá, explicándome a mí, a mi hermano mayor. Y me estaba diciendo toda la historia del evangelio, yo con los ojos. ¿Te vas a ir al infierno, Ringo? Ya sé, le dije. Eso ya lo sé. Pero hay una solución. Y mire, desde esa edad de 8 años,
que entendí la salvación. Pues sí lo puede entender un niño. Nunca he dudado de ello. Nunca entré una vez al cuarto, no había nadie en la casa. Cristo vino y me quedé. Eso nunca me pasó a mí. Ahora no estoy diciendo que soy especial y nada más. Estoy diciendo es que papá me lo recalcaba cada vez. ¿Te acuerdas, Ringo, cuando te enseñé? Si usted le repite una memoria a su hijo una y otra vez, va a quedar muy vívida en su mente. Papá siempre me sentaba, quiero asegurarme que eres salvo. Ya soy salvo, hombre, ya. Tengo 30 años, estoy preguntándome, le digo. Elí le enseñó a sus hijos de Dios. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y cuando él fuere viejo, no se aparta de él. Elí enseñó a sus hijos la Biblia. Elí enseñó, reforzó la Biblia en su hogar. El creyente debe enseñar en la casa la Biblia. Y dice, pastor, ¿qué le enseñó a sus hijas? Durante esta semana les enseñé sobre los labios. Dije, niñas, hay cosas que no debes decir. Remember I taught you that? Y hay cosas que debes decir. Y hay tiempos que debes no decir nada. Ella no estaba aquí en la clase, no que digan que lo escuchó aquí. Porque hay unas niñas por ahí que hablan mucho. ¿Qué le enseño a mis hijos? No fui a estudiar. Nada más lea la Biblia y dígale lo que Dios le dijo a usted. Le digo esto porque padres ponen muchas excusas y ni una es válida. No tengo tiempo. Haz tiempo. No te puedes dar el lujo. No te puedes dar el lujo de no tener tiempo para tus hijos, para enseñar la Biblia. No. Es que yo no soy inteligente. ¿Estás casado? ¿No se te ha quemado la casa? O sea, no te das el crédito que mereces. Es que es muy difícil. Envuelve a tus hijos. Envuélvelos ahí con la historia. Despójate de tu... Yo con mis hijas hago un montón de ruidos, las hago cosquillas y todo. No hay reverente. Yo no soy un reverente, Dios es reverente. A mis hijas les creo, y le digo, yo le estoy diciendo algo que estoy dispuesto a hacer. Y le digo porque ese es el ejemplo que un pastor debe dar a la congregación cuando tiene hijos. La mayoría de los que yo he visto, que he visto hijos fracasar, es porque en su casa no se enseña la Biblia. El padre debe reforzar la Biblia. El padre tiene el derecho de decirle, hijo, mira por mis caminos. Así es como yo quiero que tú crezcas. Pero es mi vida, será tu vida cuando tú dejes esta casa. Por lo tanto, estás bajo mi cargo, mi autoridad, para que yo te guíe, te moldee y te enseñe. Pero si lo enseñamos desde pequeños, ellos no saben lo que se pierden. Lo que se pierden. Íbamos evangelizando una vez y un incrédulo me dijo, ¿qué estás haciendo con tus hijos aquí en la calle? Mira nada más, están cansadas. ¿Qué? Ese es abuso. Abuso. Cuando la gente va a Disneylandia, ¿cuánto duran caminando? Eso no es abuso, que un niño ande caminando para arriba y para abajo, es small world y todas esas cosas. Y yo por una hora que salgo con mi familia es abuso. Es que mis hijas me dicen, where are we going soul winning? ¿Cuándo vamos a ganar almas? Ellos me están diciendo, ¿cuándo vamos a tocar puertas? Le dije, Señor, este no es abuso, estoy enseñando a mis hijas el camino de la verdad. No es lo que ustedes hacen, es abuso. Entonces voy a sacarle algo a este señor, empezamos a platicar. No, pues que mi hija está dejada y tiene 3 hijos. Ándele. Eso está mal. ¿Sí me explico? Mucha iglesia es malo. Los cristianos primitivos se reunían todos los días. Y hay algunos hermanos que vinieron de otras iglesias que tenían servicio el lunes, martes, jueves, viernes, sábado. Y pastor, quiero más, qué bendición, pero hay algunos que ahora aquí ni uno quieren. No aquí, me hablo del cristianismo en general, ¿ok? No se preocupen. Con ganas van a uno. Y dice, mucha iglesia es malo. No, Señor. Enseñe a sus hijos, instrúyale. Los hijos de Elí no tenían restricciones. Mira el versículo 22, según 1 Samuel 2:22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Y qué hacían, hermanos? Dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro malos proceder.
No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, ¿qué dice ahí? No oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Mira, lo que dice es descarado, muy descarado. Él era el juez. ¿Qué era el trabajo del juez? Traer justicia. Bajo la ley de Moisés, ¿cuál era el delito del adulterio? Entonces, él tenía todo el derecho de ejecutar a sus propios hijos. ¿Sí me estoy explicando? No hagan eso, hijos. ¿Ven la diferencia? Él debe decir, los voy a destituir del sacerdocio. Ustedes no pueden servir en el sacerdocio. Yo no sé qué van a hacer, pero es más, la ley me obliga a mí a tener que traer el juicio sobre ustedes. Pero vemos claramente que no tenían restricciones. Ahí venía diciendo, y dicen, pero pastor, eran grandes, pero él tenía autoridad sobre ellos todavía. Mira lo que dice Deuteronomio 21, 18. Ahora, no estoy abogando por esto el día de hoy. No estoy diciendo que vamos a ejecutar a una persona. Lo que le estoy diciendo es que Elí tenía la autoridad de hacer eso. Elí era el juez. Él era el sumo sacerdote. Pero él no les restringía. Nada más fue con palabritas. No, amigos, no hagan eso. Deuteronomio 21, 18 al 21. Este pasaje a mí me impactó la vida cuando era un joven, cuando era un niño. Si alguno tuviera un hijo contumaz, ¿y qué dice ahí? Y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán, ¿quiénes? Su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirá. Así quitarás, ¿qué cosa? El mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Y el problema es que no hacía nada y hacía que el pueblo pecara también. El pueblo estaba en desenfreno si los hijos del pastor andaban mal. Si los hijos del líder andaban mal, pero era porque él no les restringía, él no les decía, le ponía limitaciones, él no los destituía, él no los andaba llamando la atención. Por eso nos enseña, Padre, la importancia de disciplinar a nuestros hijos. Se dice que los padres de hoy, ¿verdad?, no quieren ser padres, no les gusta ser padres. El temor más grande de los padres, según una encuesta, es criar hijos consentidos, mimados. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Es precisamente lo que crían. Proverbios 29:15 dice así, mire, Proverbios 29:15. ¿Qué es un niño mimado? ¿Qué es un niño consentido? ¿Alguien me puede explicar, hermanito, aquí, por favor? Que le dan todo lo que pida, y ahí le dan todo. I want it, y le dan. El niño se acostumbra a eso. El niño se acostumbra a que todo lo que le pide se lo van a dar. Quiero esto, quiero aquello, quiero esto y aquello. Y ahí van a la tienda, quiero este dulce. Y ahí se lo están dando. Y si no se lo dan, hace un berrinche, se tira al piso, sacude ahí abajo hasta que ten, pues, no llores, no llores. Eso nunca pasó en mi casa. Un berrinche era más cintarazos en mi casa. Eso es abuso. Les voy a decir algo. Al que no le disciplinan, ahorita es el que está haciendo llorar a sus padres. Al que hace llorar a su hijo porque se porta mal, cuando crece, honra a sus padres. Algunos de nosotros aquí que tenemos padres incrédulos que les pegaban muy duro y muy fuerte, y usted lo reverenció, ¿correcto? Así, Hebreos 12 así lo dice. Ellos lo hacían, dice la Biblia, por su ignorancia, no saber cómo aplicar la disciplina. Pero nosotros en el Señor tenemos que aplicar esto. Mire lo que dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección, ¿qué dan? Sabiduría. Más el muchacho, ¿qué? Consentido, ¿qué va a hacer? Avergonzará a su madre. Entonces estamos viendo que cuando uno se le aplica la vara de corrección, le va a hacer una persona, ¿qué dice, hermanos, ahí? A sabio. Le va a dar sabiduría. Porque va a entender hay consecuencias. Cuando yo era pequeño, tenía yo la habilidad de tomar lo que no era mío. ¿Cómo se llama eso? Robar. Era un raterío ahí. Y
Cosas sencillas. Miraba en el vecino tenía un balón y me lo llevaba. Decía, pues, aquí está. Pero papá me decía, no, eso no está bien. Una vez me trajo un gato. En otra ocasión me traje un perro alemán. Me siguió y dije, pues ya es mío. Y así me lo traje. No, hijo, no puedes traerte esto. No. Se me hacía fácil abrir el escritorio de alguien y agarrar una canica, agarrar un lápiz. Está hablando del segundo o tercer año. Y papá me decía, hijo, eso no está bien. Me castigaba, me disciplinaba. Me decía, ahorita estás robando canicas, mañana vas a estar robando televisiones. Nunca había pensado en la televisión, dije yo. Pero gracias al Señor que el temor de Jehová me ayudó a no tomar lo que no es mío. La vara de corrección da sabiduría. Pero el muchacho consentido, como un vecino que tenía, llegaba con bicicletas, venía con todo. No le dice a su mamá nada. Ay, mijo, ¿te encontraste otra bicicleta en el parque? De pronto ella está yendo a corte porque ahora lo arrestaron por andar robando una tienda. Y le causa vergüenza al hijo que consintió. ¿Sí estamos viendo lo que dice la Biblia? Usted no quiere hacerle llorar, pero un día él le va a hacer llorar a usted. Por eso es importante nosotros poner limitaciones, restricciones, disciplinar, enseñar. La instrucción viene primero, después viene la disciplina por la falta de obediencia. No nada más pegarle al niño en la cabeza por algo que ni sabía que estaba haciendo mal. A veces mis hijas dicen una palabra que no sabían que era mal. Cuando estábamos en la iglesia donde había muchos más niños, mi hija regresó un día diciendo una grosería. Y la primera reacción fue como coraje, pero después, ¿de dónde aprendió eso? ¿Ver? Mi esposa, no. Ya me dijo de dónde lo escuchó. Entonces no la regañé, nada más le dije, esa palabra no está bien. No la vuelvas a repetir. Si la repites, entonces va a haber disciplina. Así estamos viendo que primero es instrucción, repetición, advertencia y después aplicar la vara. No es soltarse ahí nada más a pegarle por pegarle. Ahora estos muchachos eran adúlteros, profanaban las ofrendas de Dios. Pero si ve la Biblia, Dios hizo responsable a Elí. El primer libro de Samuel 2:27 dice así, al 30. El libro de Samuel 2:27 al 30. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué me has hollado? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Mire, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a quien dice, a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. En otras palabras, la culpa se la echó a Elí. Se la dijo, tú eres responsable por lo que tus hijos son. Tú eres responsable por lo que tus hijos hacen. Y quiero decirle a los padres que usted y yo somos responsables por nuestros hijos. Si llegamos al Señor, ya nuestros hijos son adultos mayores, eso es algo muy diferente. Pero si tenemos hijos que son aún chiquitos, jóvenes, es nuestra responsabilidad trabajar con ellos, enseñarles. No sabe cuánta gente reprocha a los líderes de la iglesia diciendo, no buscaron a mis hijos. A mí personalmente me han reprochado por lo menos 3 padres diciéndome que su hijo es como es porque yo no lo busqué, porque yo no le animé, porque yo no oré por él. Y dije, yo oro por tu hijo, pero ¿me das permiso de darle vara? No, ¿cómo voy a darle permiso a ti? Entonces yo no tengo la manera de ayudar a tu hijo. Tú solamente puedes hacer eso. Solamente tú puedes enseñar a tu hijo en tu casa. Ahora, mi trabajo es predicar y espero que sea de bendición el mensaje para los niños y los jóvenes en la iglesia. Pero la mayor enseñanza, instrucción, viene de la casa, viene de los padres. Y Dios va a decir, es su culpa. Si uno fracasa como un padre cristiano, no es por culpa de otra persona, sino de uno mismo. Y le vuelvo a decir, hay quienes no se les enseñó, no se les instruyó. Quizás aún son creyentes en una iglesia donde no se les predica esto. Quizás ellos tienen excusa. Pero en nuestra iglesia
Desde el año 2017 que empezamos la iglesia, tomamos mucho tiempo, muchos mensajes para predicar sobre la crianza de los hijos. Porque la familia es la institución más importante. La iglesia se compone de familias. Y para que haya una iglesia triunfante, debe haber familias que estén en victoria. Pero para que haya familias en victoria, mira, la responsabilidad cae sobre la instrucción de los padres a sus hijos. Y sobre todo, sobre la cabeza del hogar, que es el padre. Dios va a llamar a cuentas a usted, varón, por la enseñanza en su hogar. Uno puede delegar la autoridad, puede delegar el trabajo, pero no la responsabilidad. Escuche bien eso. Usted puede delegar a su esposa que le instruya a sus hijas. Mi esposa lo hace. Ella enseña también a las hijas. Pero Dios le va a llamar cuentas al padre, al cabeza de hogar. Y si no hay padre, entonces es la madre. Y tampoco yo he visto a muchos jóvenes que vienen de familias donde no hay un papá. Y dicen, entonces, ¿quién va a enseñar a mi hijo a ser un varón, un hombre? Para eso existe también la iglesia, donde hay hombres que le van a ayudar a crecer en la gracia. Escuchar predicación de un varón para que aprenda a comportarse varonilmente. O sea, no hay excusa. Nadie tenemos excusa. Pero si Dios nos va a llamar a cuentas, yo no deseo ser un fracaso como padre. Ahora, yo no tengo temor de fracasar, y no es porque sé el futuro, ni estoy tan confiado que yo soy tan especial, no. Al contrario, simplemente hago hoy con mis hijas lo que Dios me pide, y yo estoy seguro que mañana Él se encarga de ellas. Hoy oro por ellas, hoy les enseño en la Biblia, hoy las traigo a la iglesia, hoy las amo, las quiero, las disciplino. Me preocupo mañana por el día de mañana, y así, continuamente, y estoy seguro, porque la promesa de Dios es, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y dirá, pastor, pero es que yo miré que usted no sabe lo que pasa detrás de las cuatro paredes de esa casa. Yo creo en la Biblia más que los testimonios de alguien que me dijo, es que yo hice todo y... No, siempre hay algo ahí en nuestras vidas, tenemos que admitirlo, por eso, si yo pienso que mis hijas son como cuando me piden una cora, un centavo, una moneda, y lo ponemos en una máquina, ¿eh? Y le dan la vuelta, y sale un huevito, y el huevito tiene una sorpresa. Y a veces le sale un buen premio, y a veces le sale un mal premio. Y muchos piensan que así son los hijos. Es que este me salió bueno, y este me salió malo. No, así no funciona. Según la Biblia no es así. Según la Biblia, nosotros moldeamos a nuestros hijos. Tenemos que limitar a nuestros hijos de lo que oyen, escuchan y ven, con quién andan, a dónde van. Pastor, tenerlos así encerrados, así como no pueden salir, ¿cómo van a experimentar? Sí van a experimentar, pero yo los voy a guiar. ¿Quién de ustedes sabe sus hijos nadar? ¿Usted nomás lo aventó? No, usted se metió con él, poco a poco a enseñarle, ya después anda ya nadando solito. Muchos piensan que así debemos ser con nuestros hijos, es aventarlos al mundo a ver si es cierto que son cristianos. No vamos a mandar a un niño al campo de batalla, ¿verdad que no? Entonces sí, los vamos a proteger, los vamos a guardar, que no haya influencias en su mente, que nada les pervierta, que no vean cosas cochinas, que no vean gente desnuda. No se deben acostumbrar a ver eso. Es pecado la desnudez. Es pecado que la gente, y mucho más a un niño mirando, siendo expuesto a esas cosas. Expuesto a mirar a los sodomitas, expuesto a mirar el estilo de vida perverso. Esas exposiciones afectan su mente. De pronto lo toleran, lo aceptan, después quieren imitarlo. No, hay que protegerlos de esa cosa. Y si alguna vez se les atravesa algo, eso no está bien. Hija, vénse para acá, no miren a ese hombre que piensa que es mujer. Ahí está un hombre ahí, que la cara de hombre, tiene así la cara así bien cortada, como que es así, eso es de los más fuertes de Michoacán, pero el pelo bien largo, todo azul, y tiene un vestido y con medias y tacones. Hijas, eso no es correcto. Él no conoce de Dios. No vamos a andar ahí atrás de él aventándole piedras ni nada, pero tengo que decirles, hijas, eso a Dios no le agrada. Pero muchos de los cristianos ahí ponen la televisión, hora tras hora, ahí están sentados mirando programa tras programa tras programa, siendo influenciados por tanta basura. Y luego dicen, ¿qué pasó con mi hijo? El hermano no le ayudó. No, si el pastor de jóvenes estuviera ahí. No, son los padres. Yo sé que es un mensaje fuerte y a muchos padres no les gusta eso, pero es una advertencia. Porque Elí fracasó como sacerdote, fracasó como padre, pero también fracasó en aprovechar sus oportunidades. Las oportunidades, o sea, no escuchó, fue indiferente. La respuesta de él ahí en 1 Samuel 3, 17 y 18 es así.
Primera de Samuel 3, 17 y 18. Estamos ahí. Ahora, a propósito, usted sabe que el director de la educación en este país ya es un transvesti. Mire, escúchese, no existe transgénero. Transgénero es que cambias de género. Que eras hombre y ahora eres mujer. El hombre no tiene ovarios, no tiene las partes de mujer, no puede reproducirse. Lo que cambió es su apariencia, es transvesti. Su vestido cambió, nada más, su vestimenta. Y está a cargo de la educación en este país, donde ahora él va a poner, dice, es ella. Todos sus cromosomas, o no sé cómo dice, todo su ADN es de varón. Y él ahora está poniendo libros para probar el estilo de vida que es antibíblico. Hace 20 años todos los pastores predicaban así, en contra de esto. Pero hoy no es así. Y censurarnos en el internet. Van a censurar el canal, no va a poder escuchar esos mensajes en línea. Y bueno, así sea. No estamos para ser famosos ni hacernos de dinero. Queremos predicar lo que dice la Biblia. Pero es una advertencia para ustedes, nosotros padres, no exponer a nuestros hijos a este estilo perverso de vida. Dice ahí en 1 Samuel 3, 17, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. ¿Se arrepintió? Ya le había mandado un profeta antes, dijo, voy a destruir tu familia. No hizo nada. Vino ahora Samuel diciéndole lo mismo. Está bien, si Dios quiere, Él es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera. Y hay otros en la Biblia que se arrepintieron inmediatamente. David, él se tiró al piso de pecado contra Jehová. Un incrédulo, el rey de Nínive, los de Nínive se arrepintieron, se rasgaron los vestidos cuando escucharon a Jonás. Pero este hombre, ni me importa. ¿Cuántos cristianos habrá así? Se les predica y se les dice, se les enseña, cambia porque el juicio de Dios, que venga, hombre, pues ya que, no pasa nada. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Ezequías a Isaías? Él dijo esto, la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Qué le dijo? Que iba a destruir todo, pero no en tus días, Ezequías. Y dijo Ezequías, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. O sea, va a venir destrucción sobre el país de Israel. Va a ser destruido tus hijos, todo tu reino. Y es cuando Babilonia va a venir a matar a todos, a llevarse a todos. Y él dijo, con que no pasen mis días estoy bien. Es la indiferencia de no pensar en la siguiente generación. Hay gente que es indiferente hacia el mensaje de Dios, hacia las advertencias de Dios. Dicen, pues ahí que se vaya, ahí se va. Oh, hermano, yo no le deseo quebrantamiento de Dios. Lo he visto muchas veces y hay cristianos ya muy endurecidos pensando, pues ya no soy cristiano. ¿Cómo? ¿Creíste en Cristo? Sí. Mire, la Biblia dice, entonces Dios te va a apretar, te va a zarandear, te va a entregar al diablo para que Él mismo te destruya. Y eso no es mi deseo. Mi deseo es que cada uno de los que escuchamos un mensaje como este es que nos arrepintamos. Hemos fallado a Dios en nuestro sacerdocio. Estamos fracasando en nuestra vida de caminar con Dios, de leer la Biblia. Estamos fracasando como padres. Le voy a decir que yo siempre tengo que estar reforzando esto porque no soy muy consistente cada día. A veces días se pasa un día, 2 días y sabe que es fácil después que pase 3 días y que pase una semana sin enseñar la Biblia en casa. Igualmente en mi caminar con Dios. Puede pasar un día que estoy yo apuntando ahí en mi diario lo que el Señor me enseña y de pronto si yo me descuido poco a poco, mire, ¿qué va a pasar? Voy a fracasar. Voy a fracasar como padre si yo no instruyo a mis hijas. Y ahora que veo un mensaje como este es para que nos arrepentamos y arreglemos cuentas con Dios. Y no seamos indiferentes. Poco. Ahí se va. Pues como sea. Dios quiere decir. Dios le prometió, voy a quitar tu familia del sacerdocio. Y sí pasó. En el primer libro de Reyes 2:27, Salomón quitó a Abiatar, que era descendiente de Elí. Y desde ahí se cortó la línea de Elí en el sacerdocio. Mire, Dios quiere bendecirle. Dios quiere prosperarle. Dios quiere que usted sea un éxito. No quiere que usted sea un fracaso. Pero el fracaso no viene por Dios, viene por nuestras propias decisiones.
Quizás algunos de nosotros hoy tenemos que tomar una decisión de arrepentirnos, examinar el corazón y determinar, bueno, yo estoy mal y tengo que cambiar. Y si es así, dele gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por ello. Pero si no es así, si aún es indiferente, no le espera nada, hermanos, algo bueno. No espere éxito, no espere prosperidad. Las cosas se van empeorando. Y Dios sabe dónde apretar. Y yo no lo digo para asustarle, para echarle mala suerte. Lo digo porque le amo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Señor, venimos delante de ti, ante tu trono, Señor, sabiendo que tú examinas nuestros corazones, tú sabes lo que hay, si te hemos sido infieles, nuestra vida privada, lo que vemos, lo que escuchamos. Señor, si hay lascivia en nuestro corazón, si hay odio, si hay maldad. Padre Santo, ayúdanos a ser servidores fieles, vigorosos de tu palabra, vigorosos por leer tu palabra, por andar en el Espíritu. Algunos de nosotros, Padre, tenemos hijos. Ruego, Padre, que nos ayudes a nosotros a tener éxito en la familia. Señor, el éxito en la familia quizás no es darle todo lo que nuestros hijos quieren o aún necesitan, pero sí, Señor, darle toda una herencia espiritual. Mi anhelo, Señor, es darle una herencia espiritual, así como mi Padre me la dio a mí, y que un día mis hijas lo puedan dar a sus hijos. Yo ruego, Padre, que nos ayudes a hacer un éxito, no como el mundo lo ve. Quizás el mundo nunca verá a una madre en casa como el éxito, pero tú sí lo ves. Quizás nunca verá, Señor, a un hombre que tiene un trabajo muy sencillo. Quizás no tiene posición, quizás, Padre, no tiene mucho dinero, pero, Señor, en tus ojos puede ser un gran éxito. Puede tener prosperidad. Pero también, Padre, hemos visto a muchos creyentes que estaban, Señor, triunfando. De pronto, Señor, se descuidaron, su vigor espiritual se apagó, sus valores cambiaron. Perdieron a sus hijos y ahora, Señor, se les ve la amargura. Señor, tu palabra es verdad, el juicio siempre viene. Ayúdanos, Padre, a ceder a estas advertencias y que cada día examinemos, Señor, si estamos nosotros haciendo lo que a ti te agrada. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.